¿Qué onda? ¿Cómo anda la banda? Pues por fin estamos acá, grabando. Ya teníamos rato, ¿no? Que no grabábamos. Estábamos muy flojos. No, no es cierto, no estábamos de flojos. Más bien teníamos muchísimo trabajo, teníamos varias cosas que hacer. Luego es difícil ponernos de acuerdo en los horarios, ¿no? Porque bueno, este programa pues lo coordinamos Fernando y yo. Fernando vive en el norte del país, yo vivo en el sur del país, tenemos ahí varias cosas pendientes, luego es difícil ponernos de acuerdo porque la liga nos la mandan de Panamá, entonces es una hora de diferencia, pero ahora tenemos a una invitada que es de Brasil y que son 3 horas de diferencia, ¿no? Entonces, cuadrar ahí y hacer magia con los horarios fue todo un acontecimiento, pero ya estamos aquí en el episodio número 10. Es un episodio muy especial, todos son muy especiales, pero este es muy especial porque con este cerramos nuestra primera temporada de este viaje que iniciamos el buen Fernando y un servidor. Y hoy tenemos la visita a Panóptico de una compañera que se llama Cindy Holanda. Ella ha estudiado antropología, ha estudiado sociología, actualmente está estudiando un doctorado. Ella es de Brasil y tiene muchísimas cosas que platicar con nosotros. No voy a leer todo su currículum, es un currículum amplio, pero lo que sí voy a decir es que la compañera le interesa mucho la investigación en torno a la violencia, a los conflictos sociales y raciales, y le pone muchísima atención al asunto de las migraciones. Entonces, este episodio número 10 lo hemos titulado Migraciones y colonialismos. Lo estamos grabando el 21 de septiembre del 2024. Son las 10:20 de la mañana acá en México. Supongo que allá en Brasil ya son como las 12:01, ¿no? Pero bueno, pues para nosotros es un gustazo tenerte acá, Cindy. Bienvenida, Cindy. ¿Cómo estás? Gracias, estoy bien. ¿Ustedes cómo están? Buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, me gustaría agradecer a Carlos por la oportunidad de estar aquí con ustedes hoy. Con mucho gusto estoy aquí para discutir este tema que, pues para mí es muy caro, pero creo que para todos nosotros en nuestro tiempo, las migraciones son como la gran cuestión del siglo XXI. Como ya me presento, Carlos, soy antropóloga y ahora estoy haciendo mi doctorado en sociología aquí en Brasil. Aquí son las 1:20. Y de antemano pido disculpa por cualquier palabra equivocada o algo así que pueda suceder a lo largo de mi discurso, ya que el español no es mi lengua materna. No, está súper bien. Aparte, yo pienso que hablas muy bien el español, pero bueno, yo ya me voy a callar un poco y le voy a dar la bienvenida también a mi amigo Fernando, que también él quiere conocerte, quiere platicar contigo. ¿Cómo andas, Fer? Hola, hola, hola a todas y todos. Pues bueno, un gusto estar aquí con Cindy y con José Carlos, pues para dialogar estos temas que son bien importantes. Y pues bueno, Cindy, ¿cómo es que entras o cómo es que descubres este tema del colonialismo en alguna clase en particular, en alguna lectura, en alguna actividad de la escuela o en otro lado? Cuéntanos, ¿cómo es que te adentras a este tema del colonialismo y las migraciones? Bueno, el tema de colonialismo siempre me atravesó muchísimo, pues de una forma política, ¿no? Así como nosotros sudamericanos estamos siempre interpelados por estas cuestiones. Pero cuando ingresé a doctorado a estudiar, no iba a estudiar migraciones, pero estaba ahí mirando las noticias en los periódicos y algo me llamó muchísima atención, un flujo migratorio completamente contraflujo de los, de las de los flujos migratorios que estamos acostumbrados a ver. Siempre pensaba en los venezolanos en Sudamérica, en los magrebí en Francia y cosas así.
Y pues en un momento vi una migración muy significativa de alemanes hacia Paraguay. Y pues cuando empecé a investigar eso, me di cuenta no solamente de dinámicas de esta migración en específico, sino de la colonialidad y del colonialismo que podemos percibir, observar de forma comparativa. Y pues mi propuesta no es reflexionar sobre un caso o un flujo migratorio en específico hoy, sino comprender cómo el panorama de las migraciones en general revelan las asimetrías de poder que están involucradas en todos los fenómenos sociales y pues con las migraciones no serían distintos, ¿no? Pues para empezar, creo que es importante primero pensarmos en cómo proponemos lo que es una migración. A mí me gusta mucho el que sociólogo argelino y francés Sayad concibió a respecto de las migraciones como un hecho social total, así muy inspirado en la noción de Marcel Mauss, el antropólogo clásico, de que no es solamente un flujo migratorio, un movimiento económico o demográfico, o sea, su complejidad abarca múltiples dimensiones sociales, políticas, culturales y subjetivas que interactúan de manera inseparables, ¿no? Pues entonces, por ser un hecho social total que está atravesado por todas esas dimensiones de la vida, la migración transforma tanto las sociedades de origen de estos emigrados como también la sociedad que se destina, porque estos individuos están todo el tiempo viviendo una experiencia profundamente atravesada por procesos de alienación, de desarraigo y de renegociación de su propia identidad. Uh, pues Pero, a ver, yo quiero ahí hacer una, perdón que interrumpa, pero quiero hacer como una pregunta, Cindy. claro, Dices que nos vas a hablar como, ahorita nos vas a platicar como en términos generales, ¿no? Este asunto de las migraciones y los colonialismos, ¿no? sí. Pero tú dijiste algo que me llamó la atención, ¿no? A ti te llamó la atención, por ejemplo, este flujo de alemanes, ¿no? Alemanes, alemanas, que empezaron a viajar a Paraguay, ¿no? Sí. Por qué te llama la atención eso? O sea, por qué tendría que ser algo que de repente dijeras, bueno, quiero saber más acerca de ese tipo de migración? Pues a mí me molestaba un poco este estereotipo de migrante que tenemos, que es una persona en situación de vulnerabilidad social, económica y todo eso. No porque esta figura no exista, porque sabemos que existe muchísimos, ¿no? Y que tiene que tener atención del Estado, de la sociedad y todo eso. Pero me llamó la atención como muchas cosas en este flujo migratorio era distinto. Las personas no estaban en situaciones de vulnerabilidad económica, social, y pues tenían muchas ventajas y privilegios en su movilidad. Y eso me parecía muy contrastante. O sea, ¿por qué entonces en esta migración hay tantos privilegios? ¿A qué criterios, no? Y pues a lo largo de mi discurso, cuando voy hablando de este colonialismo, voy haciendo algunas comparaciones de estas migraciones privilegiadas y otras que no, ¿vale? Uh, pues entonces a mí me preocupa que el proceso migratorio revela, o sea, funciona como un espejo para vernos las tensiones estructurales dentro de la sociedad y que así podemos ver la desigualdad, la jerarquía racial y las contradicciones en los discursos sobre nación y ciudadanía, ¿no? O sea, ¿cuáles son las migraciones que son bienquistas? Uh, este mismo sociólogo, Sayat, dice que
un migrante siempre es visto como un intruso y que el Estado hace una función de seleccionar cuál intruso quiere o no. Entonces podemos pensar en qué criterios el Estado y la sociedad civil tiene para acoger un inmigrante, sí o otro no. Y en esto está la colonialidad. Pues imaginen un siglo totalmente marcado por una inmigración masiva, caracterizado por desplazamientos forzados, crisis humanitarias que dominan los debates contemporáneos, ¿no? Hablamos de la crisis de refugiados en Europa, de la migración de venezolanos en América del Sur, de la diáspora magreb en Francia. Y en todos esos contextos se evidencian las profundas vulnerabilidades socioeconómicas y políticas de los migrantes. Si recordamos el caso de Alan Kurdi, a aquel niño sirio cuyo cuerpo fue hallado en las costas turcas en 2015, creo que los compañeros se acuerdan que fue un símbolo muy doloroso de la tragedia de los refugiados y y pues mucha gente, muchos sectores de la sociedad se sintieron conmocionados por la foto de este niño sirio, pero nosotros en cuanto a sociedad creo que no reflexionamos mucho sobre las bases que permiten que este tipo de cosas sucedan. Algo que me atrevo a decir que jamás ocurriría con un niño migrante blanco europeo. Entonces, me interesa mucho entender la estructura social que permite que esto ocurra con determinados sujetos y con otros no. Pues este panorama de desesperación se refuerza con otras cifras alarmantes, ¿no? Como creo que más de 40,000 personas en 2015 fueron rescatadas del mar Egeo por el gobierno turco. Sabemos también de los millares de guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, mexicanos, o sea, los centroamericanos que intentan atravesar las fronteras mexicanas para llegar a Estados Unidos. Y un país que se fundó con el mito nacional de la tierra de la libertad, pero que erige muros fronterizos para contener las entradas de migrantes a su territorio, ¿no? Y estas condiciones difíciles que confirman la diversidad de algunos migrantes no son para todos. Entonces, algunas preguntas creo que son muy importantes cuando estamos hablando de eso, como por ejemplo, ¿para quién es realmente esta libertad de estar en movimiento? ¿O a quién se llama Estados Unidos, por ejemplo, que recibe muchos inmigrantes cuando dice eso, ¿no? De que está abierto a los inmigrantes? ¿Qué inmigrantes? ¿Cuáles son los criterios que definen esta legitimidad? Y pues, sin embargo, estas diversidad, como estoy argumentando, no son fenómenos naturales, sino el resultado de obstáculos impuestos deliberadamente por el Estado estadounidense, por ejemplo, mientras México también reproduce esas políticas debido a su dependencia eh, económica, colonial en general. Pues si nos podemos fijar en algunos datos, creo que entre 2009 y 2016, después si quieren puedo ofrecerles mis referencias. El estado de Arizona y Texas, los principales que reciben esas migraciones, tuvieron muchos cuerpos de migrantes encontrados muertos por deshidratación, ahogamiento, accidentes, cosas así. Y pues que esto demuestra exactamente cómo esos obstáculos son impuestos, ¿no? Y la vulnerabilidad de algunos cuerpos. Hay una película que vi estos días que creo que son muy importantes para entender este proceso de exclusión que se evidencia en la construcción de este discurso de nación libre y próspera que sigue siendo un proyecto selectivo donde algunos cuerpos y trayectorias migratorias son permitidos, mientras otras son criminalizadas, perseguidas, condenadas.
Y esta película se llama Desierto, es una película de 2015 dirigida por Jonas Cuarón y es muy interesante porque ofrece una representación muy contundente de este hecho de la colonialidad, las migraciones. Principalmente cuando hablamos de estas migraciones de sur global hasta norte global, ¿no? La película, les voy a contar un poco de la película para que así podamos refletir un poco, ¿vale? Pero creo que es muy satisfactorio si ustedes pueden mirarla. Pues la película sigue como un grupo de inmigrantes mexicanos que están en su intento de llegar a territorio estadounidense y son perseguidos y cazados en el desierto por un vigilante xenófobo. Y pues más allá de la violencia explícita que hay en esta película, también exponen la violencia simbólica a la que se ven sometidos estos inmigrantes que son deshumanizados y pues por su lucha a sobrevivir y a tentar la vida en otro lugar, ¿no? Hay una escena que el vigilante está a punto de matar a uno de los migrantes y es como una cazada a animales. Y él pronuncia con ironía la siguiente frase, bienvenido a la tierra de la libertad. Y en otro momento, este mismo cazador, por así decir, se refiere a los Estados Unidos como su hogar, mientras ve a los inmigrantes como invasores. Y estas escenas no solo revelan el racismo y la hostilidad de los inmigrantes, que sufren los inmigrantes, sino en todas las tensiones coloniales que subyacen a estas políticas. Creo que ya más eso pasaría con otras nacionalidades o regiones, razas, ¿no? Hay un libro muy interesante que discute la noción racial en el concepto de libertad, que es un concepto muy necesario para hablar de movilidad, que se llama White Freedom, de Tyler Storval. Y es muy interesante como este autor presenta que esta libertad, que es un proyecto de la modernidad, es muy selectiva. Y en el caso de Estados Unidos, la cuestión migratoria también ha estado orientada por criterios raciales. Los inmigrantes deseados para construir la nación, este símbolo de civilización contemporánea, fueron principalmente los pueblos europeos. Hay una caricatura, una figura muy difundida en este proyecto de llamar a los inmigrantes para Estados Unidos, que es muy interesante, que es la Estatua de la Libertad. Y ella está hablando así como con niños, diciendo, my children, mis niños. Y pues los niños son todos como British descendant, German descendant, Polish descendant. O sea, no cualquiera. Se llama Americans O, es como de 1941 y es muy interesante para entender ese proyecto de civilización que tiene Estados Unidos. No solo Estados Unidos, lo cito porque es imprescindible para entender las dinámicas migratorias actuales, ¿no? Pues en este sentido podemos reflexionar sobre la pregunta que planteamos antes, ¿no? ¿Quién tiene el derecho de moverse por el mundo y bajo qué condiciones? Las condiciones de un migrante europeo, blanco, estadounidense o de norte global no es lo mismo que las condiciones de los migrantes de sur global. Oye, Cindy, a partir de esto que planteas, ¿tú crees que hay pues formas o replanteo, hay migrantes visibles y migrantes invisibles para la economía y la política? Es decir, migrantes que son observados por las estructuras y las instituciones a donde llegan y hay migrantes que no son observados, pensando también en esta cuestión de la modernidad y esta cuestión de la blanquitud, migrantes que son observados a partir y
arropados por su condición, no solamente económica, sino de piel, y hay otros que son alejados, etcétera, pensando para el caso del norte de México, porque evidentemente aquí también tenemos flujos migratorios muy interesantes, donde personas que vienen de Europa llegan a las zonas residenciales de la ciudad de Torreón, pero personas que vienen de Haití, de Guatemala, de El Salvador, viven o interactúan en las zonas periféricas y con mayor grado de inseguridad. Entonces, ¿tú crees que se puede hablar de migrantes visibilizados y migrantes no visibilizados? ¿O cómo entenderías este fenómeno? Sí, es una pregunta muy interesante. A mí lo que a mí me parece que sí, aclaro, hay los migrantes invisibilizados, pero que creo que todos son vistos, pero que el tratamiento que le ofrece el Estado, ahí está la clave para entender. Porque, por ejemplo, los inmigrantes de suburbas son visibles para el Estado y el Estado le pone los obstáculos. Ahora los otros inmigrantes son visibilizados y tienen un tratamiento privilegiado. Hay una investigación muy interesante de un antropólogo que se llama Daniel Rey Salazar, que estudió una población en Palomino, Colombia. Pues en esta ciudad, Palomino, fueron muchísimos inmigrantes de Estados Unidos, europeos, israelíes, y pues Daniel aborda precisamente estas cuestiones, reflexionando sobre cómo las experiencias de movilidad y libertad liberan la persistencia de dinámicas coloniales. En su análisis, él destaca cómo ciertos cuerpos, en su mayoría europeos, estadounidenses, pueden disfrutar de privilegios que a otros le niegan sistemáticamente, en Colombia precisamente, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de fiestas o cosas así, o materiales que la población activa no tiene acceso, pero estos turistas inmigrantes tienen. O sea, este autor ilustra cómo los jóvenes turistas inmigrantes de Palomino siguen disfrutando de una serie de comodidades y extensiones legales que los nativos colombianos no tienen. Y pues muchas veces sí, estos últimos replicaran las mismas conductas que tienen los inmigrantes y turistas, enfrentando las mismas circunstancias, serían objetos de sanciones, castigos, y pues eso evidencia una clara desigualdad, ¿no?, en el proceso de movilidad. Y pues en mi investigación entre los alemanes en Paraguay, percibí que no son solo estos migrantes no solamente son visibilizados, sino que, por ejemplo, no tienen problema para lograr hacer su documentación. Algunos de estos tienen su documentación completamente hecha sin siquiera ter ido a Paraguay ninguna vez, o sea, la compran. O una cosa muy emblemática es que generalmente los políticos no lo hacen caso a los inmigrantes porque no pueden votar la mayoría. Pero en caso de mi investigación, los intendentes estaban todos, el Estado estaba muy preocupado con estos inmigrantes. ¿Por qué? Porque estos tenían plata, porque creían que iba a investir ahí y cosas así. Pues está totalmente en contra de las mayorías de las migraciones, que los migrantes tienen que enfrentar una enorme burocracia para hacer algo muy sencillo, ¿no?, de los documentos. Oye, Cindy, Fernando, fíjense que ahorita que escucho a Cindy reflexionar sobre la pregunta que le haces, eh, pienso mucho en el papel que juega la perspectiva, vamos a decirlo así, como interseccional, ¿no? Para tener como una idea más clara de la migración, ¿no? O sea, ¿qué papel juega la clase social? ¿Qué papel juega la raza, la etnia, ¿no? ¿Qué papel juega el género o el sexo, ¿no? En estos procesos migratorios, ¿no? Y me parece que es interesante este planteamiento que lanza Fernando de lo invisible y lo invisible, ¿no?
porque el tratamiento, que es lo que tú precisas, ¿no? El tratamiento es como el ejercicio de distinción que se le hace sobre la persona que se mueve, ¿no? O sea, el tratamiento, los dispositivos de control no son los mismos, porque no sé si vieron ahora en el debate de Kamala Harris y Donald Trump, pues ustedes saben que Donald Trump ocupa mucho este asunto de la migración como un elemento para potencializar su campaña, vamos a decirlo así, ¿no? Bajo la lógica de la xenofobia y todo lo que eso implica, pero le resulta, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención algo que dijo y después lo investigué, ¿no? Él decía que se quejaba ahora de el tipo de migrantes que llegaban a Estados Unidos, ¿no? Ya no solo dice que son narcotraficantes y que son delincuentes y que es la escoria de la humanidad, sobre todo del caso mexicano que llega a Estados Unidos, sino que ahora dijo, se atrevió a decir lo siguiente, si quieren lo pueden investigar, ¿no? Dijo que le preocupaba que ahora estaban llegando gente con desórdenes mentales, que estaba llegando como gente muy loca, ¿no? Y se empeñó en decir que estaban llegando muchos haitianos. Ustedes saben todo lo que está pasando ahorita en Haití, ¿no? O sea, el problema político que hay en ese país después de que asesinaron al presidente y todo lo que eso implica, ¿no? Pero Donald Trump se atrevió a decir que los haitianos no solamente migran a Estados Unidos porque tienen un desorden mental, sino que se estaban comiendo a los perros y a los gatos, las familias de las clases blancas en Estados Unidos, y que eso era muy preocupante, ¿no? Entonces, ante ese tipo de discursos que claramente después se investigaron y se dieron cuenta que era una mentira, que eso no estaba pasando en el lugar donde él decía, porque él decía que eso pasaba en Springfield, ¿no? Que los haitianos estaban comiendo a las mascotas de los estadounidenses. O sea, uno sabe que eso no es cierto, ¿no? O sea, lo investiga, pero ¿qué papel juega ese tipo de narrativas para que se generen procesos de exclusión, ¿no? Sobre ciertas personas y se empiecen a construir estereotipos como el migrante negro de clase media baja, seguramente es delincuente, seguramente tiene un desorden mental o seguramente hace atrocidades como el asunto de comerse animales. O sea, ¿qué opinión tienes de eso, Cindy? ¿Cómo poder desmontar ese tipo de narrativas xenófobas? Esto que hablas es muy importante porque no solo Trump, pero la mayoría de los partidos de derecha de Europa um, están hablando de los migrantes, pero están hablando de los migrantes con bajo este discurso xenófobo para movilizar la agenda en contra de los inmigrantes. Y eso es otra cosa que demuestra mucho este contraste porque en cuanto a los inmigrantes de su global hacia ahí son vistos como casi monstruos, ¿no? O sea, que están ahí y que van a tornar estas sociedades menos civilizadas, que les van a hacer daño y cosas así, ¿no? Y es interesante porque si vemos la historia de América del Sur y de las migraciones europeas, es completamente el contrario. Los europeos eran vistos como agregadores de progreso. Pues, después de la abolición de la esclavitud, o sea, los gobiernos sudamericanos no le dieran empleo a los esclavizados, ¿no? Llamaron a los inmigrantes europeos para agregar progreso que naturalmente, supuestamente, lo tiene naturalmente. Y eso me parece muy interesante porque a mí me parece que estamos pasando el tiempo, pero igual están las políticas migratorias, así. Siguen siendo súper racistas. Hay un ejemplo que me gustaría darles, déjame ver si lo encuentro aquí, que es de Australia.
exactamente sobre esta selección de cuál migrante, ¿no? Es importante. ¿Cuál, cuál es un migrante que no es deficiente, por así decir? Aquí, pues, pues en la década de 1950, el Estado australiano daba preferencia a los migrantes blancos, como canadienses, estadounidenses, neozelandeses, y encontré un fragmento de un ex embajador de Filipinas en la década de 70 que destacó que los candidatos mestizos podían sí ser aceptados, pero se tenía como 75% de su apariencia física como europea y tenía como mediciones para hacerlo. Entonces pensamos, pero eso es 1970, ¿no? Y por ahí ya pasó. Y pues en la década pasada, Alemania tenía, una ciudad de Alemania tenía un guión de preguntas que hacían los inmigrantes de Oriente, les preguntando básicamente lo que pensaba sobre el terrorismo. O sea, como si todos los inmigrantes de Oriente estaban en este papel otra vez de monstruosidad. Entonces, esto que Trump hace, que tú me dijiste, es como el proceso de monstrificación de un sujeto, de deshumanizarle. Y hay una autora muy importante que se llama Sofía Arjana, que ella dice que el proceso de monstrificar a alguien es un proceso que sirve para excluir a esas poblaciones indeseadas, para hacerle lo que quiera, porque no es un humano, no tiene, es una empatía eh, producida, ¿no? La empatía es producida socialmente, no es nata. Entonces, tenemos por algunos migrantes, por algunos cuerpos y por otros no. Lo que hace Trump es una estrategia histórica. Um, Aquí también es interesante regresar a la categoría de blanquitud que plantea Herría a partir de la idea de raza, ¿no? La raza no es necesariamente como una categoría de orden biológico en el sentido de diferenciarnos a partir del tono de piel, etcétera, sino desde una cuestión de las dinámicas laborales y de producción. La raza es un elemento central para perpetuar el capitalismo como ahora lo conocemos. Es decir, la raza como tal, de acuerdo, si no mal recuerdo, que me corrigen, es una categoría de análisis que surge en la modernidad, bueno, que surge en el colonialismo y después se perpetúa en la modernidad para establecer como estas estrategias capitalistas para quienes poseen la fuerza de trabajo y los medios de producción. En ese sentido, es interesante reconocer cómo todavía esa idea de raza, que si bien se difumina un poco en el contexto postmoderno, sigue presente en la práctica, en la dinámica, en, en las formas de cómo se genera la desigualdad. Entonces, a esto le sumamos lo que dice Cindy de la idea del monstruo, ¿no? De la monstruosidad, con este amarillismo o con estas posibilidades de reflejar en el otro como estas maldades o estas ideas malignas que se tiene a partir de la historia étnica de donde proviene el individuo. Y creo que ahí es algo muy perverso y que se expresa a partir del flujo migratorio, ¿no? Estos estigmas que se tienen de la persona a partir del origen étnico y nacional donde se encuentran. ¿Qué opinas, José Carlos? ¿Cómo ves este panorama? Pues es que mira, la verdad, lo que está planteando Cindy a mí me hace pensar que este asunto de la migración, ¿no? O sea, si vamos a hablar, si se está planteando esta idea de migración y colonialismos, ¿no? No la podemos desligar del modo de producción capitalista. O sea, a mí me parece que el capitalismo como sistema, ¿no? Y el neoliberalismo como un modelo económico actúan de tal manera que en la migración también hay extracción de valor sobre el individuo, ¿no? Y la extracción del valor puede estar generada bajo esa distinción entre el migrante de primera, ¿no?
¿Cómo extraigo el valor? Bueno, extraigo el valor a partir de la captación de esos recursos, ¿no? Que inyecten, vamos a decirlo así, un flujo económico en el país a donde llega, ¿no? O sea, por ejemplo, esta idea de los migrantes alemanes migrando a Paraguay, pues al final de cuentas hay una extracción hay una extracción de valor, ¿no? Tanto para el gobierno paraguayo como para la gente que se va a vivir ahí con ciertos privilegios, ¿no? Pero también los que migran bajo condiciones muy precarias, ¿no? En el trayecto de migración, por ejemplo, de centroamericanos a Estados Unidos, ¿no? Que pasan por nuestro país, por México. El paso por México, seguramente hay procesos de extracción de valor sobre esas personas de diferente índole, ¿no? Trata de personas, narcotráfico, delincuencia organizada, ¿no? O aberraciones, porque ustedes deben de saber que dentro del modo de producción capitalista todo se vuelve una mercancía. Ustedes pueden buscar en YouTube, ¿no? Cómo en México, fíjense lo que pasa en México, ¿eh? Cómo en México hay gente que paga por vivir la experiencia migrante. Es decir, gente que no tiene necesidad de emigrar, o sea, es gente de clase, vamos a decirlo así, media alta, ¿no? Y que quieren saber qué se siente, ¿no? La experiencia migrante, y hay paquetes, ¿no? O sea, hay un producto, ¿no? Para que tú experimentes lo que experimenta un migrante, ¿no? Y los paquetes cambian de acuerdo a lo que a ti te interese, ¿no? Que te persiga la migra, que te sometan, ¿no? O sea, ya se está volviendo también vamos a decirlo así, como un bien de consumo, ¿no? O sea, hay gente que paga por vivir esa experiencia, ¿no? Entonces, es un poco lo que yo trataba de plantear con la otra pregunta que le hacía, ¿no? Es decir, en este modo de producción capitalista, el proceso migratorio, ¿verdad? Puede ser entendido como una estrategia para poder extraer valor, ¿no? De las personas que se mueven, ¿no? Y esa extracción de valor va a estar determinada por esas distinciones que hay entre migrantes de primera, migrantes de segunda, de tercera, de cuarta. Por eso decía, lo interseccional juega un papel importante, ¿no? Porque los que migran reflejan diferentes clases sociales, no todos se mueven por la misma, o sea, con las mismas intenciones, ¿no? O sea, no es lo mismo que migre un europeo de clase media alta, blanca, a América, ¿no? A que migre un habitante de América de clase media baja, ¿no? Sus intereses, el hecho que los hace migrar o moverse, pues responde a diferentes condiciones. No sé qué opines, Cindy. Pues a eso me parece muy interesante, estoy totalmente de acuerdo. Y esta extracción de valor que dime sobre que explicite las contradicciones implícitas de capitalismo, también orienta este rechazo y la hostilidad de algunos nacionales a algunos inmigrantes, ¿no? Porque, por ejemplo, a pesar de toda esta hostilidad que estamos hablando, muchos inmigrantes desempeñaron la reconstrucción de muchas naciones, de muchas potencias. En el caso de Francia, incluso después de 14 años de colonización en Argelia, los inmigrantes argelinos siguen siendo vistos como una amenaza, pero los turcos en Alemania también, pues un montón de ejemplos, ¿no? Que tenemos del papel fundamental de inmigrantes, no solamente reconstruyendo en contextos de guerra, sino en la actualidad, ¿no? Tiene una función muy importante en los sistemas global. Pero a mí lo que me parece importante también, que estabas destacando, si tomamos como ejemplo las migraciones de europeos hacia Sudamérica, los estados, los gobiernos, les daban tierras, les daban animales para criarlos y tener, pues,
tener oportunidad de hacer su vida, ¿no? Y hoy, cuando tiene algunos inmigrantes que reciben alguna ayuda, una pensión del gobierno, eso es visto como para los nacionales, como, mire, estos migrantes que están sugando toda nuestra riqueza. Y si nos detemos, si nos fijamos en el discurso de la extrema derecha europea y estadounidense, está en eso y pues es una mentira, ¿no? Creo que... Oye, oye, perdón, Cindy, por ejemplo, para el tipo de público que pudiera estar escuchándonos, ¿no? Y viendo este episodio, ¿no? O sea, si tú le tuvieras que explicar a un joven, ¿no? O a alguien que no está metido en estos asuntos de la migración y de los colonialismos, ¿no? Porque de repente también nosotros hablamos de las cosas porque pues entre nosotros nos entendemos, ¿no? Pero gente que anda en otro rollo, ¿no? Que tiene otras formas de pensar, que quizás ni le interesa este asunto de la migración y los colonialismos, ¿no? O sea, ¿tú cómo le explicarías qué es eso de la migración? ¿Por qué sería importante estar reflexionando en el 2024, ¿no? Sobre la migración. ¿Por qué es importante hablar de eso? ¿Y por qué Cindy la vincula al asunto de los colonialismos? ¿Qué relación podría tener? ¿Por qué sería importante reflexionar sobre eso? Pues no sé si voy a contestar, voy a intentarlo. Es una gestión demasiado compleja. Pero creo que las migraciones tocan en un aspecto muy importante de la vida del ser humano, que es la libertad. O sea, estamos en el mundo y decimos, ah, quiero ir a un lado, a otro, o pues quiero ir a estudiar o a trabajar. Y pues estos deseos, esta movilidad no está afuera de las simetrías de poder. O sea, nuestro cuerpo, sea un migrante o un sedentario, tiene mucho, orienta nuestras experiencias. Por eso creo que es un tema muy importante las migraciones. Y pues por el tema de la libertad, ¿no? Es un tema muy caro a todos nosotros queremos ser libres, tener experiencias, pero ¿cómo funciona? ¿Cómo funcionan estas libertades en el mundo? Y a mí me parece una frase muy interesante desde que ya lo cité, Daniel Rey, que dice, no es lo mismo un nigeriano y un inglés está en movimiento por el mundo. Y creo que si ponemos a pensar que en este siglo, que supuestamente es un siglo democrático, que estamos en la civilización moderna, que no existe más supuestamente esclavitud y cosas así, porque unos cuerpos pueden se mover, pueden vivir su vida en cualquier lado y pueden ser vistos como sujetos de progreso y otros son monstrificados. Y pues todo eso está en nuestra política cotidiana. O sea, tú hablaste de Trump en Brasil, por ejemplo, el expresidente Bolsonaro ah, ah, tocó mucho en esta situación porque monstrificaba muchísimo a los venezolanos. Entonces, como brasileña, yo pensaba, no, no puede ser, tenemos que recibir esas personas y pues estar más sencillo a las condiciones étnicas, nacionales y raciales de las otras, de estos flujos, ¿no? No sé si te contesté, pero es No, sí, algo para... yo creo que Yo vení con la propuesta de reflexionar sobre muchos temas. no, es complejo, me parece que por eso hablamos de tantas cosas, ¿no? Pero yo veo ahí a Fernando Fernando luego tiene ahí reflexiones bien interesantes, pero es muy respetuoso así con el uso. Oye, ya te habías tardado en el sarcasmo, José Carlos. No, Pero, es que pero bueno, pero así bueno, es, Fernando, así es. creo que el tema de la migración es un tema que nos atañe a todos y todas las personas que estamos en ciencias sociales.
porque evidentemente este fenómeno se va a generar o se va a extender no solamente a los países que comúnmente recibían a, a migrantes no visibilizados, como mencioné ahorita en la charla, sino que vamos a ver otro tipo de migración a países que anteriormente no eran vistos como países receptores, como el caso de México, donde México ahora tiene una concentración muy amplia de personas que provienen de Centroamérica, personas que provienen de Colombia, de Argentina, personas que provienen de Haití, y creo que eso es bien interesante porque creo que México como nación no está preparada en los temas económicos, políticos y culturales para poder extender esos lazos. Si bien tenemos muchas relaciones culturales o muchos intereses en común, creo que hay cuestiones que debemos de de aterrizar y de proponer para llevar una vida digna y justa a todas las personas que están llegando a nuestro país. Y creo que en 20 30 años eso va a estar muy, muy presente, sobre todo acá en el norte de México, donde vemos cotidianamente personas que provienen de Venezuela, de Colombia, de Haití y que ya son parte de la cotidianidad, pero en unos años más va a ser una población pues preponderante y que hay que darle todos los derechos humanos y toda la vida digna para que puedan residir de forma adecuada en nuestra nación. ¿Qué opinan al respecto? Creo que eso de apropiarnos de este tema de las migraciones, si es un estudiante de ciencias sociales o hace cualquier otra cosa, es importante porque es un ejercicio de ciudadanía. O sea, estar atento a lo que pasa en tu país o en otros países para recibir de la forma correcta y con respecto a los derechos humanos, como hablaste, Fernando. ¿Tú qué Sí, opinas, Carlos? yo sigo pensando y me gusta mucho lo que se ha reflexionado hasta el momento, que es un tema que toca muchas aristas, ¿no? O sea, porque los procesos migratorios me parece que son multidireccionales, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que hay gente que migra, ¿no? Porque en su lugar de origen no tiene trabajo, ¿no? Ese podría ser un ejemplo, ¿no? Pero hay otros u otras que migran porque en su lugar de origen sí tienen trabajo, pero viven en contextos de muchísima violencia que los hace tener que desplazarse, ¿no? O hay otros u otras, ¿no? Que migran no porque haya violencia, no porque haya falta de trabajo, sino porque quizás hay crisis naturales, ¿no? Que también los hacen migrar, ¿no? O sea, yo creo que esta idea de la libertad juega un papel importante para entender esos procesos de movilidad. Yo también creo, y ahí quizás es un poco controversial lo que voy a decir, eh, no sé ni cómo plantearlo, pero, o sea, yo entiendo esta idea de la libertad, ¿no? Pero también quién tiene la libertad para poder moverse, ¿no? O sea, porque esa es otra, ¿no? O sea, pensar en moverte, pues implica al final de cuentas un esfuerzo físico, pero también un esfuerzo en cuestión de dinero. O sea, porque por más precario que vayas a viajar, pues necesitas una cantidad de dinero para poder moverte, ¿no? Y para poder moverte de una manera muy precaria, ¿no? Yo entendería que la migración sí puede entenderse en el marco de la idea de la libertad, pero también me parece que los fenómenos migratorios nos hacen pensar también en la poca libertad que hay también para poder moverse, ¿no? O sea, porque no es nada más que de repente yo diga, quiero irme a Haití o quiero irme a Brasil o quiero irme a Paraguay. Hay todo un ejercicio y hay una serie de dispositivos de control. Es un poco lo que les quería preguntar ya para ir cerrando también, ¿no? Por ejemplo, a Fernando y a Cindy. ¿Qué onda con lo biopolítico en los procesos migratorios, ¿no? O sea,
qué onda con el control de los cuerpos en los procesos migratorios, todo lo que eso implica, ¿no? O sea, por ejemplo, no, me platicaba Cindy que, por ejemplo, para que tú puedas venir a México, te piden una serie de trámites, ¿no? Y de cuestiones muy particulares que quizás sea diferente si nosotros queremos ir a Brasil, ¿no? O si queremos ir a cualquier otro país de Latinoamérica, ¿no? Es decir, no es nada más ejercer, ¿no? Nuestra libertad para poder movernos, es tratar de ejercer esa libertad en los límites que el mismo Estado, ¿verdad? O que los mismos estados definen y diseñan para que la gente pueda o no moverse, ¿no? O moverte bajo la lógica de la clandestinidad. Pero si desde el momento en que hablamos de una movilidad clandestina, estamos hablando de una falta de ejercicio de esa libertad, ¿no? O el ejercicio de esa libertad como un ejercicio de resistencia ante las fronteras instauradas por parte del Estado. No sé, lo pienso de esa manera. No sé qué opine Fernando y Cindy. Este libro que yo estaba hablando, que se llama White Freedom, a mí me gusta mucho porque el autor se profundiza principalmente sobre esta cuestión de la libertad, cómo la libertad no es esta cosa universal que la modernidad nos dijo que era. O sea, la libertad en sí es una cosa interseccional, tiene que ver con raza, tiene que ver con la plata que tiene la persona y, y pues siempre ha sido así. Por ejemplo, si pensamos en Estados Unidos, muchas veces la lucha por libertad de los nacionales era la lucha de la libertad de tener esclavizados. O sea, ¿qué libertad es esa, no? Entonces, en los procesos migratorios también creo que es importante entender que nos hace entender que la libertad no es una cosa nata y que no está atravesada por asimetrías de poder. La libertad está atravesada por estas asimetrías de poder de género, de clase, de racismo, de etnias. Y otra cosa que estabas hablando sobre la biopolítica, eh, en que a mí me parece muy claro en los ejemplos de los centroamericanos que se van a Estados Unidos, es que el Estado se porta como Foucault nos dijo, una, dejar vivir, hacer vivir y dejar morir. Pues, si vemos las personas que se murieron en mar Egeo, que Grecia los dejó para morir, eso es como la biopolítica así como ilustrada, ¿no? Se hace muy evidente. Bueno, cuidado, porque a Fernando le gusta mucho Foucault y luego se pone ahí medio exigente, ¿eh? Ay, perdón. No, 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 no es cierto. el hombre es muy sarcástico, José Carlos, es así, tiene un humor muy ácido. Es el Adrián Marcelo de la No, sociología, sí. no, no, ni digas eso, porque ahorita es un Ah, peligro. Eso es un peligro ahorita, Ah, por ah, ah, favor. ah. Por Ya favor. no te gustó, ya no te gustó. No, creo que esta cuestión de lo biopolítico es un elemento que está o que se concentra en todos los flujos, en la gran mayoría de los flujos migratorios. En este sentido, vale la pena recordar lo que anteriormente más pasaba en México con nuestros hermanas centroamericanas que pasaban por las vías del ferrocarril de Veracruz hacia Tamaulipas y eran secuestrados por el crimen organizado. Y en ese sentido, pues estaban superditados a los intereses de la ilegalidad, de los grupos criminales. Y entonces ahí vemos cómo el deseo de tener una vida digna en Estados Unidos se rompe a partir de que existen como esos fenómenos que no reconocen al 100 dentro del paso que tienen en los países migrantes y pues que bueno, de alguna u otra manera generan que sus cuerpos sean condicionados a las voluntades del crimen organizado. Y creo que este fenómeno no es exclusivo de México, sino también de Centroamérica, de Europa,
entre otros. ¿Qué debemos de hacer? Pues entender que la migración es un fenómeno que está presente básicamente de las primeras formas de organización social. Creo que también parte del problema de la migración que se vive actualmente es la idea del Estado-nación. Creo que debemos de repensar la figura del Estado-nación bajo otros elementos y que a partir de ahí podemos tener otras vistas, otras posibilidades para atender el fenómeno. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Fernando, sobre este tema del Estado-Nación, porque creo que tenemos una forma de pensar el Estado-Nación todavía muy fascista. ¿Por qué fascista? Sí. Ay, ahí va a ser más una hora. Bueno, quizás podamos hacer Pero porque creo que todavía estamos muy enraizados en el concepto de raza todavía. Muy bien, Por perfecto, eso tanto rechazo a los inmigrantes, porque no el otro. claro, Tenemos este rechazo con la autoridad muy étnica. Muy bien. Oigan, pues por cuestiones de tiempo ya tenemos que ir cerrando, pero pues a ver si más adelante en la segunda temporada te volvemos a invitar, Cindy, para que podamos seguir dialogando. Yo estoy muy contento de que estés acá. También estoy muy contento de volver a ver a mi amigo Fernando. Yo lo quiero mucho. Va a venir en octubre, porque en octubre aprovecho el momento para promocionar. En octubre del 17 y 18 de octubre vamos a tener un congreso de la Sociedad Mexicana de Sociología. La sede va a ser la Universidad Veracruzana, específicamente la Facultad de Sociología, y va a haber ponencias, paneles de discusión, talleres, y el compañero Fernando va a ser uno de nuestros ponentes. Nos llegaron muchísimas ponencias, y Fernando va a estar por acá y acá lo voy a ver. Y pues ya nada más quisiera preguntarle a Fernando, cómo se sintió en este episodio y qué piensa de este cierre de esta primera temporada, que nos diga algo, que muestre emoción el sujeto este. Pues bueno, creo que ha sido un trabajo arduo. Creo que hemos aprendido muchísimo, José Carlos. Estos formas o estas estrategias de de grabar y de traer como invitados especialistas, pues ha permitido generar un diálogo muy horizontal sobre los fenómenos y temas que para mí eran desconocidos. En ese sentido, creo que también uno de los puntos que nos debemos, o medallitas que nos debemos colgar, es esta cuestión de que muchas y muchos estudiantes se han acercado a este tipo de temas y pues se han involucrado en las temáticas como en la de la lectura, como en el tema de la santería, como en la cuestión del boni, del espiritismo y toda esta cuestión, y que creo que ha permitido vincular eh, algún sector de la población con fenómenos que no necesariamente surgen desde la sociología, pero que la sociología debe de darles ahí unas pistas para poder entenderlo. Y pues bueno, Cindy, eh, dinos unas palabras de despedida. ¿Qué te gustaría decirle a José Carlos? Ya ves que es muy chistoso de repente, pero luego no se aguanta. De verdad me gustaría agradecerles por esta charla. A mí me encanta siempre hablar de este tema y pues hablar con ustedes fue muy productivo. Pues ojalá que podamos tener otras oportunidades de trabajar juntas. Y pues siempre salgo de estas charlas con mucha cosa a pensar y eso me parece muy bonito en la construcción del conocimiento y de la política cotidiana que hacemos, ¿no? Y agradecerles otra vez a Carlos y a usted, Fernando, por todo, por la oportunidad de estar aquí. Sí, A ti, Cindy. ya háblale de usted porque ya es un don, Fernando, No, ¿eh? no, O sea, ya es un sí, señor, ¿eh? no entiende, José. No, Oye, Cindy, no, pues agradecerte y para nosotros
es de mucho agrado que haya cerrado este primer ciclo de podcast de Panóptico. Muchas gracias, Cindy, y saludos hasta Brasil. Gracias, Pues saludos. esto fue el episodio número 10 de Panóptico, conversa entre hábitos y sentipensares. La invitada especial, la compañera Cindy, brasileña, y que nos vino a hablar el día de hoy de migraciones y colonialismos. Un abrazo a todos y a todas y esperemos cuando salga este episodio les avisemos y lo puedan disfrutar. Abrazos y buena vibra a todos y a Hasta todas. luego, nos vemos. Hasta luego.